11 horas en punto en toda la República Argentina. Vamos a hacer una comunicación con España. Vamos a hablar con Josep Bosch, es ex corresponsal de la agencia EFE. Estuvo en nuestro país hace un tiempo intentando encontrarle una explicación a lo que la mayoría de los argentinos, no la mayoría, una gran parte de los argentinos todavía no le encontramos, que es el fenómeno de Javier Milei. Josep, Sebastián Carbone es mi nombre, junto a Camila Mateo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Sebastián. Muy buenas tardes para mí y días o mañanas para ustedes. Bueno, contanos qué motivó tu viaje, por qué se te disparó la idea de venir a la Argentina a tratar de entender qué estaba pasando en este país con la figura de Javier Milei. Pues mira, eso fue creo en diciembre cuando yo vi que Javier Milei se estaba convirtiendo como un personaje muy importante tanto en Argentina como en la política internacional. Hubo elecciones, fue un cambio tan radical que de repente pues a mí se me ocurrió, porque tengo curiosidad periodística y me gusta viajar, se me ocurrió decir voy a ver qué pasa en Argentina. O sea, si la gente se pregunta qué está pasando, pues yo quiero ir a ver qué pasa. Y entonces pues estuve en febrero, estuve 3 semanas en Buenos Aires, estuve hablando intensamente con gentes, con políticos, con ex políticos, con diplomáticos, con periodistas, con autores, con gente de la calle, con amigos de amigos. O sea que creo que hice una labor periodística bastante intensa intentando responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Y encontraste una respuesta? Eso es lo que yo quería decir. Si ustedes que le votaron, o algunos o muchos le votaron y son argentinos, les cuesta entenderlo, pues aquí todavía más. Y eso es porque yo creo que la actualidad pues va a ráfagas, es como un incendio, se sofoca el incendio y venga otra cosa, ¿no? Como una tormenta, mejor. Entonces, durante un tiempo el fenómeno Milei estuvo mucho de actualidad, ahora bajó un poquitín y ahora ha vuelto con el tema de la discusión que tuvo con Sánchez. Y yo creo que, bueno, o sea, ¿cómo puedo responder yo a la pregunta esta que me haces, no? Pues yo creo que ahí fue bastante claro después de lo que la gente me dijo, ¿no? A mí me explicaron cuando estuve en Buenos Aires que los argentinos están tan hartos de los malos gobiernos del pasado que escogieron una solución extrema. Entonces, bueno, pues esto hay que respetarlo porque por lo que tengo entendido, el voto que obtuvo Javier Milei fue casi el 56% fue, ¿no? Exactamente, es el presidente desde el regreso a la democracia más votado. O sea que es un mandato bastante claro. Entonces esto hay que respetarlo y si los argentinos votaron eso, alguna razón tendrán y te digo, yo lo entendí un poco cuando hablé con toda la gente. Y luego ahora pues habrá que ver hasta cuándo la gente está dispuesta a decir, bueno, le dimos un voto a usted, señor Milei, o a vos, como dicen ustedes, y entonces vamos a ver cuándo empezamos a ver los frutos. Y eso es lo que supongo que están ahora analizando y que van a ver en los próximos meses, a ver qué tal, cómo es el resultado, cómo está Milei cumpliendo, ¿no? Porque cuando vos viniste en diciembre todavía era tiempo de mucha expectativa y de incertidumbre qué iba a pasar. Lo cierto es que el resultado de los primeros 6 meses, nosotros un poco lo comentábamos hoy en la radio, es la caída del 36% interanual en abril en el consumo de cemento, el 33% en la construcción, el 23% en bebidas con alcohol, el 20% en golosinas y chocolates, el 18% menos de consumo de carne en un país como la Argentina. Digo, los números de la economía son feroces. Sin embargo, Javier Milei cosecha todavía un alto porcentaje de aceptación dentro de la sociedad argentina. ¿Vos entendés que un presidente con tan malos números y con un respaldo tan grande obedece a esta explicación que encontrabas al principio de los malos gobiernos anteriores? Bueno, yo creo que la respuesta tiene una palabra, ¿no? Que es esperanza. Y creo que los argentinos no han agotado la esperanza. O sea, yo creo que cualquier país, sobre todo un país democrático como es Argentina, llega un momento en que exige a sus gobernantes, mire usted, tenemos esperanza, le hemos dado un plazo,
pero estamos viendo que los números no cuadran. Yo, si me permite, Sebastián, voy a contarte una anécdota. Yo, como periodista, pues he hablado a veces de la inflación, he escrito sobre la inflación, y los economistas hablan de la inflación en términos abstractos, y ellos tienen sus cuadros y sus razonamientos y sus explicaciones. Entonces yo en Buenos Aires viví lo que es la inflación, porque yo fui a comprar un día empanadas a una tienda y me dice: muy bien, señor, pues mire, a 1.000 pesos la cortada a cuchillo, 1.000 pesos por cada una. Ah, muy bien. Oye, y me gustó mucho, ¿no? Compré 3. Al día siguiente era un viernes, o sea, el jueves fui por primera vez, el viernes volví a comprar 3 empanadas deliciosas, me las tomo, pues 3.000 pesos. Y resulta que el lunes yo estaba con los 3.000 pesos preparados, y cuando pedí las mismas empanadas me dijeron: no, es que esta vez ya valen 1.300 pesos cada una. Lo que Entonces pasa, yo dije, yo sé, pero son 3 días. viendo, Sí. Son 3 días. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. 3 días en la Argentina es una eternidad. Bueno, pasó el domingo en medio, ¿no? Entonces digo, yo viví la inflación en mis propias carnes, ¿no? Y ahora puedo explicar lo que es la inflación. Supongo que ahora han subido más, ¿no? Entonces, claro, pues supongo que la gente la solución que tiene es comprar menos empanadas, y eso sí que es una tragedia, ¿no? Sí, sí, bueno, es algo de lo que ha hablado el gobierno, ¿no? Vamos, el mercado regulándolo. El tema es que cuando ya entras a ajustarte en alimentos, digo, yo te daba recién la estadística del consumo de carne, podría decirte números idénticos en el consumo de leche, que es casi lo último que una familia corta. Estamos hablando de que hay un pueblo empobrecido a punto tal que se está ajustando en los alimentos. No es ya que cayó el corte de ticket del cine o que la gente no se va de vacaciones. Estamos hablando del recorte en alimentos. Claro. Cosas esenciales. Claro, este es el problema, ¿no? Que un lujo se puede prescindir, pero lo que dices tú, ¿no? Lo que decís vos, la carne, la leche, pues la empanada, la humilde y deliciosa empanada, eso es irrenunciable para cualquier persona. Sí. Y también me hablaron, pues, del problema de los seguros médicos, de la educación de los niños y todo eso. Entonces yo vi que ahí realmente hay un problema muy gordo. Y bueno, yo hablando aquí, el otro día hablé con una persona argentina que es gerente de un hotel en la Costa Brava, le dejé leer el artículo que yo escribí, dice: me ha gustado mucho, y la verdad es que yo estoy un poco sorprendida, pero tengo todavía esperanza. Y el problema va a ser saber hasta cuándo llega eso, ¿no? Sí, con bueno, todo respeto por esta persona, es más fácil tener esperanza cuando uno está afuera, ¿no? Y cobrando un sueldo en euros. Eso es cierto, eso es cierto. Es más complicado por ahí para el que está acá. Eso es cierto. Contame un poco de lo que pasó con el conflicto entre el presidente y Pedro Sánchez, el presidente español, y cómo se vivió del otro lado, digamos. ¿Cuál es la mirada que hay en España de lo que pasó allí? Porque tengo entendido que es un presidente que tampoco goza de la mejor imagen y que hay muchos sectores que cuestionan su figura a punto tal que no es el favorito, su partido político no es el favorito en las próximas elecciones, ¿no? Bueno, depende con quién hablas, ¿no? Sí. Yo creo que el problema es que el Partido Popular, la derecha aquí en este país, ellos pensaban que iban a ganar las elecciones pasadas, ¿no? Sí. Y las encuestas así lo decían, y en las últimas 2 semanas o una semana, pues hubo un empujón muy grande del Partido Socialista, consiguieron ganar, no por suficiente mayoría como para gobernar en solitario. Entonces tuvieron que hacer pactos que no han gustado a mucha gente. La derecha, pues, que te digo, estaba pensando que tendría el poder, no lo consiguió, y ahora lo cuestionan constantemente. Pero bueno, esta es una cuestión que ahora en las elecciones dentro de pocos días, el día 8, que no son muy representativas porque son elecciones al Parlamento Europeo, y esto queda un poco lejos, para hablarlo así un poco gráficamente, ¿no? Sí. Son unas elecciones que la gente suele aprovechar para dar un voto de protesta, y todo lo para demás, castigar. ¿no? Entonces, para castigar. ¿Pero sirve como plebiscito de gestión o no? Bueno, es un buen indicador de cómo está la popularidad de un gobierno. Y yo creo que la popularidad de este gobierno no es muy alta, pero sí es bastante suficiente como para decir: tenemos legitimidad de nuestros votantes para seguir gobernando. Y la verdad es que la economía
está yendo bien en este país, ¿no? O sea que eso es lo que ellos pueden decir constantemente. Oiga, mire, a nosotros, por ejemplo, a los partidos de derecha no les gustamos, pues evidentemente que no les gusta, pero en cambio podemos decir que hay más empleo, que bueno, la inflación está controlada y que las cosas avanzan. O sea, es una sociedad mucho más sólida de lo que era hace unos años, ¿no? Entonces, en este sentido, ellos pueden salir con la frente alta, decir, no, mire, de acuerdo que hemos hecho cosas que no han gustado a la gente, los políticos evidentemente les gusta mantenerse en el poder y a veces hacen unos pactos que hay gente que no los entiende, pero en cambio, en plan económico, estamos cumpliendo unas metas muy, muy interesantes, ¿no? O muy claras. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me preguntás con el tema de la polémica que hubo. Bueno, es curioso que después de un tiempo en el que no se hablaba de Argentina, pues de repente vino el presidente aquí, Javier Milei, a un meeting político de Vox, y entonces pues dijo todo lo que dijo. Yo lo he seguido mucho porque desde que regresé de Buenos Aires me ha quedado muy buen sabor de boca de mi viaje. Todo el mundo me trató muy bien, fueron muy gentiles con el tiempo que me dedicaron. Fue un viaje, la verdad, que me gustó muchísimo y me ha dejado un buen sabor de boca, entonces yo sigo más o menos la actualidad. Y por lo que aquí respecta, yo veo que la gente lo ve como una pelea de políticos, o sea, no hay que darle más trascendencia. Los políticos, ellos disfrutan con este tipo de cosas, ¿no? No creo que haya mucha gente que vea su orgullo nacional herido porque el presidente Milei le insultó al presidente Sánchez, ¿no? Dicho esto, lo que Javier Milei dijo, pues está muy lejos de lo que se supone que debe ser la conducta de un presidente en un país amigo como España, que más que amigo, pues somos primos hermanos, o dilo como quieras, ¿no? Casi podríamos decir que compartimos el mismo idioma. Sí. Entonces, también es cierto que el problema empezó cuando un ministro del gobierno de Pedro Sánchez sugirió que Javier Milei toma estimulantes o drogas o dilo como quieras, ¿no? Este ministro también es una persona muy aficionada, como lo es el propio Milei, a los mensajes de Twitter o X o como sea que se llame ahora, que puede ser una plaga este tipo de mensajes, este tipo de actividad, ¿no? Es una plaga de la desinformación. Sí, también es cierto. También fue una irresponsabilidad. Sí, Eso fue una irresponsabilidad del ministro español. Es cierto. Todos los dos están peleados por dos irresponsabilidades, ¿no? Es cierto, perdón Cami, es cierto y haces bien en comentarlo. Nosotros en su momento lo hablamos también, no se trata de una cuestión infantil, de una pelea de colegio en donde un chico dice, él empezó primero, ¿no? Digo, acá estamos hablando de un jefe de Estado, es repudiable, son repudiables las declaraciones del ministro de Transporte español, pero que el presidente se suba a caballo de esas declaraciones para subir la apuesta y hablar de la mujer del presidente español, parece ya, digamos, que nada positivo puede salir ahí, ¿no? No fue correcto y la gente lo sabe y la gente lo dice. Yo, pues, a mí cuando estuve ahí en Buenos Aires, hablé con Juan Luis González, que ha escrito un libro sobre el presidente Milei, y él me dije, mira, si tú esperas que él se va a moderar, olvídate, porque él no se va a moderar. Y claro, a mí, yo lo recordé, digo, esta persona es presidente de un estado como Argentina, que no es un estado cualquiera, entonces debería tener un poco más de responsabilidad en este tipo de actuaciones, ¿no? A mí lo que me sorprende de Milei es que está todo el día, esta afición que tiene por estar constantemente como en campaña electoral, ¿no? O sea, bueno, ya usted ahora tiene unos problemas que solucionar, pues soluciónelos. No busque enemigos, sobre todo fuera de sus fronteras, porque lo que usted necesita es pues el cariño de los inversores, bueno, el cariño de la gente. Los inversores lo que dan es la plata, pero bueno, necesita un marco de dar una imagen muy positiva del país, ¿no? Y luego, pues sus viajes, no sé, parece que solo tienen ese contenido ideológico y encima está aliado aquí con la extrema derecha, que es una extrema derecha, pues que, no sé, o sea, vociferante, perturbadora,
como él, en definitiva. Entonces, en este sentido, él no tiene muchas simpatías aquí en España, ¿no? Porque fíjate que yo incluso vi un poco en televisión el reportaje de su discurso o su actividad en ese mitin al que vino, creo que fue el día 25, ¿no? En el que estuvo excéntrico, estuvo, pues, bueno, un poco infantil, aunque decías tú que no se puede calificar de infantil. Pero bueno, yo vi el acto, o sea, vi el reportaje que hicieron en televisión y me fijé que ni siquiera algunos de los miembros del partido de extrema derecha Vox, que estaban en primera fila, le aplaudía los momentos en que Milei estaba más fuera de lugar, como cuando imitó el rugir de un león. Entonces yo digo, pues quizá es que hasta algunos de los de Vox Sí. lo consideran un negaron. poco bochornoso, ¿no? Sí. Un espectáculo así. Sí. Porque, bueno, sabes tú que en los mítines electorales, pues la gente se calienta, los políticos aprovechan, tal. Pero claro, eso fue un poco fuera de lugar, sobre todo siendo el presidente de un Estado pues como Argentina, que tiene unas relaciones estrechísimas con España y que hubiera tenido que ser un poco más responsable. Yo creo, es una opinión y es lo que yo te digo, ¿no? Josep, buenas tardes para vos, buenos días acá. Camila te saluda. Hola, Camila. Mencionaste dos cosas que me parecen muy interesantes. Una, la cuestión de las redes sociales. Yo siempre hago mucho hincapié en, ojo, veamos lo que está pasando ahí. Vincularlo un poquito con lo que tiene que ver con la tendencia esta de ideas que se clasifican como de derecha. Y por ahí una reflexión de tu parte, si bien acá Milei ganó por razones específicas también que vos mencionaste al principio de esta nota, también es verdad que vivimos en una sociedad hipermediatizada, hiperconectada, donde las ideas están difundiéndose de una manera mucho más dinámica que lo hacían, digamos, en épocas anteriores. Creo que todavía no llegamos a dimensionar el impacto y el lugar que tienen las redes sociales en la democracia y en la difusión de ideas. ¿Vos qué análisis hacés con respecto a esta proliferación de estas ideas categorizadas de derecha y cómo pueden impactar, digamos, en las democracias de los diferentes países? Acá tenemos a Milei, por ejemplo. Sí, no, y en Europa tenemos los partidos de extrema derecha que están ahora mismo ya subiendo en las encuestas en las elecciones del Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, bueno, es un mapa o es un panorama absolutamente nuevo, totalmente distinto de la época en la que yo era periodista y corresponsal en el extranjero, sobre todo. A partir de un momento llega lo que se vino a llamar la democratización de la información. O sea, que tú, yo, el otro, todo el mundo tenemos derecho, que antes parecía un coto cerrado, tenemos derecho a explicar lo que nosotros queramos y a difundir nuestras ideas y nuestros comentarios y nuestras intenciones y todo lo que queramos, ¿no? Democratizar la información. Pero, claro, el problema es que se usa ahora con una irresponsabilidad total, ¿no? Entonces, hay gente que aprovecha las redes para difundir no noticias o noticias falsas. O sea, hay ahora una serie de acusaciones a Rusia, la Rusia de Putin, de que están sembrando Europa de desinformación, pues para crear un ambiente de anticohesión, anti-Unión Europea, que es lo que a él más le fastidia, ¿no? Entonces yo creo que esto es terrible para Europa, es terrible porque necesitamos una Europa unida, que es muy difícil, ya lo sé, pero es que nos hemos estado peleando durante toda la historia. Y ahora que tenemos un periodo de paz y de alianza y de libre circulación de personas y de moneda única, es que yo no sé si ustedes han vivido los beneficios de este tipo de ventaja para una sociedad como la europea. Yo si me iba a Suiza pasando por Francia necesitaba antes 3 monedas distintas. Pues ahora prácticamente con una paso por todo el continente, sin necesidad de pasar ninguna aduana. Entonces, hay desinformación que intenta combatir esta idea para debilitar a la Unión Europea. Y en el caso de España pasa lo mismo. O sea, yo creo que debería haber algún control y en eso
los medios tradicionales, que lamentablemente cada vez parece que tienen menos peso, la prensa establecida, la radio, la televisión, sobre todo la prensa y la radio, ¿no? Tienen quizá menos importancia, pero es que su valor sigue siendo importantísimo como medios de referencia, porque la gente no puede fiarse de lo que lee, de lo que ve en las redes. Y las redes, como pasó con el ministro español y como pasa constantemente con Javier Milei, las redes no hacen más que difundir insultos, palabrotas y, insisto, la desinformación. O sea, yo personalmente uso muy poco las redes sociales. La verdad es que he entrado en algunas y bueno, porque hay que estar para contactar con amigos o para recibir algún mensaje, pero soy muy poco activo, quizá porque soy parte del periodismo tradicional debido a mi edad, ¿no? Pero no me gusta la forma en la que la información se está difundiendo. Y el problema es que los jóvenes, y aquí creo que Javier Milei supo conquistar una parte importante de la sociedad argentina, los jóvenes sí que están muy abonados a este tipo de información rápida, de frases, ¿sabes? O sea, es una cuestión que a mí me preocupa para el futuro y que habrá que encontrar alguna solución, pero me parece que es difícil encontrarla. Pero bueno, siempre sucede que los avances tecnológicos crean partes positivas y partes negativas y luego pues resulta que se encuentra una solución. Yo no sé si vos os acordáis del tema del spam en el correo electrónico. Sí. Durante un tiempo uno recibía miles de mensajes y recuerdo que el presidente de Microsoft, no me acuerdo ahora cómo se llama, el famoso, dijo, no, esto se acaba pronto. Bill Gates, exacto. Sí. Yo estaba en una rueda de prensa, me acuerdo, aquí en Suiza, en Davos, donde iba yo todos los años para informar, y él dijo, en una rueda de prensa, dijo, uy, esto se acaba muy pronto. Tardó un poco, pero se acabó afortunadamente, ¿no? Porque le encontraron una forma técnica de conseguir parar este tipo de basura en tu correo electrónico. ¿Cómo van a poder controlar al Musk y a Milei y a Putin y a toda esta gente que siembra tanta desinformación y tanta discordia? Eso ya no lo sé, pero también en este caso la palabra que tengo yo es esperanza de que se encuentre una solución. Josep, vos vivís en Barcelona, ¿no? Yo vivo en Barcelona, efectivamente, no, en Girona, que está a 100 kilómetros al norte de Barcelona. Ahora estoy en Madrid porque estoy haciendo una investigación para un libro que estoy escribiendo y bueno, y luego viajo mucho pues por todas partes. Y por ejemplo, hoy hablábamos de los precios. Acá se habla mucho en estos tiempos de una Argentina que se puso cara en dólares, con precios europeos y salarios sudamericanos. Allá, por ejemplo, ¿cuánto vale un litro de leche? Si es que lo tenés a mano. Pues esto es como las preguntas que les hacen a los políticos en época electoral. ¿Cuánto vale un viaje en metro y cuánto vale un litro de leche? Y no saben contestar. Porque ni van en metro, ni hacen las compras. Ni hacen las compras. Yo no sé cuánto vale un litro de leche porque no tomo leche. Te puedo decir que hoy he venido en metro, sí. Y tengo un abono que no sé ni cuántos viajes tiene, pero me costó me dijeron 3 viajes, eran como 6 euros. Sí. O sea que el viaje sería algo más de un euro, ¿no? El precio, digamos, del transporte público está bastante ajustado y es suficiente. Sí. No sé yo qué tipo... bueno, mira, yo creo que la empanada esa famosa que compré por 1.000 pesos, luego vine aquí y tuve una cena con amigos y fui a una empanadería argentina que hay ahí en Girona y creo que compré las empanadas a 3 y algo, o sea que el precio sería 3 veces más aquí de una empanada, si eso les sirve de comparación. Sí. Ahora, el precio de la leche... La verdad es que no tengo ni idea. Y hago compras, pero no compro leche. Lo que sí se ha puesto a un precio exorbitante, y eso también lo vi ahí en Buenos Aires,
es el aceite de oliva. Se ha encarecido muchísimo, pero por cuestiones que dicen que es de la sequía, que ha habido una producción muy pequeña y tal. Pero el otro día yo estuve comprando aceite de oliva y pensé que se habían equivocado y realmente era el precio muy elevado. Sí, sí, acá estaba mirando una nota del diario AS, en donde hay una comparación, porque lo que nos pasa es que, no sé, por ejemplo, acá el valor de la leche es de $1 y pico, sí. Y es lo mismo, un poquito más de lo que pagan ustedes en España. Pasa lo mismo con las gaseosas o con el arroz. Y lo cierto es que acá un salario en la Argentina está bastante lejos del salario mínimo que tienen ustedes allá. Es un país que se ha vuelto caro en dólares, ¿no? Sí, bueno, yo vi cosas caras, o sea, yo vi cosas que eran realmente caras. Por decir algo, los libros me pareció que son carísimos en Buenos Aires, ¿no? Y yo pensé que por eso, por el distinto nivel de vida sería mucho más barato, pero los libros están casi al mismo nivel que están aquí en España. El vino, aunque Argentina es un gran país productor y creo que es el principal consumidor, o era antes el principal consumidor del mundo, yo ahí compré vino porque me encanta el vino argentino y me pareció que era bastante carito, ¿eh? O sea, claro que vas a un supermercado y encuentras unas ofertas de vino muy barato y tal. Pero yo buscaba un vino, yo digo, ya que estoy en Buenos Aires voy a beber vino bueno, ¿no? Entonces compraba ya unas cosas un poco más sofisticadas. ¿Sabes? Sí, y entonces yo dije, bueno, pues oye, el precio no es barato comparado con España. Es cierto que la cesta de la compra ahí en Argentina me dio la sensación de que debe ser un quebradero de cabeza para la gente, tal como indican las estadísticas. Pero volvemos a lo mismo. Las estadísticas dicen una cosa, pero cuando la gente va a comprar, entonces sí que lo ve en el bolsillo. Y eso es lo terrible. Josep, fue un placer escucharte, te agradecemos enormemente el tiempo. Gracias a ustedes. Y espero, como esperamos todos aquí, que los problemas se solucionen y que las cosas le vayan bien a Argentina, que es una nación muy querida aquí en España. Ojalá que sí, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes también. Josep Bosch, ex corresponsal de la agencia EFE, periodista de la vieja escuela, como él mismo lo decía, que estuvo acá en la Argentina 3 semanas en diciembre, buscando la explicación al fenómeno de Javier Milei, encontrando una respuesta que más o menos todos tenemos al alcance de la mano, que es el fracaso de lo anterior. ¿Por qué Milei? Bueno, por el fracaso de lo anterior. ¿Cuál es la tolerancia que tiene la sociedad argentina para un gobierno que tiene estos números de su economía? Bueno, lo veremos. Hasta ahora, en estos 6 meses, el presidente mantiene un nivel de popularidad muy alto, pese a que todos los indicadores le dan mal, incluso el indicador del que el gobierno se enorgullece, que es la baja de inflación. La inflación fue del 25% en su primer mes de gestión, que tuvo 10 días de la gestión anterior. Después ahí ya entramos en cuestiones profundas de la explicación de esto es por culpa de los otros, porque nosotros tuvimos que devaluar y sincerar el tipo de cambio. Lo cierto es que el presidente festejó como un gol el 8,8% de inflación en el último mes de precios, que es cierto que vienen a la baja respecto a los feroces aumentos de diciembre y enero, pero ayer hablaba con un almacenero que primero me plantaba lágrimas con la situación y me decía, bueno, realmente el hábito del consumo ha cambiado muchísimo, se ha restringido mucho a la gente a la hora de llevar un salamín o un pedazo de queso a encontrar el momento de ajuste en otro lugar del mes y ya no en el día 20 o 25 como era antes, sino ni en el 15, y me decía, y bueno, mucha gente viene y paga lo que debe los primeros días del mes y después ya vuelve a anotar y empieza con la rueda. Sino que además me decía, bueno, por ejemplo, me avisaron ayer, me contaba este hombre que la semana que viene va a aumentar una de las gaseosas de primera línea. Me dice, la realidad es que yo ya no se la estoy pudiendo vender a nadie. Digamos que mucha gente no compra esa gaseosa porque ya no la puede pagar. Si la aumentan la semana que viene, no sé a quién se la voy a vender. Cuando uno ve los números de la construcción, del cemento, de la industria, de lo que cayó el consumo de medicamentos recetados. Es decir, la gente va al médico, le recetan algo y no lo compra porque no puede. Cuando vos ves el ajuste que hubo en jubilaciones, cuando ves los tarifazos, el combustible, cuando ves que
¿Cuánto se habló en la campaña pasada cuando hubo escasez de combustible durante la gestión de Alberto Fernández y de Sergio Massa, de la venezualización de la Argentina, de no tenemos combustible? Bueno, hoy no hay gas en las estaciones de GNC, no hay gas en la industria. Digo, el gobierno no invirtió, denuncia a la oposición lo que tenía que invertir para que venga el gas de Vaca Muerta, y ahora está viendo cómo consigue los barcos con gas para que no sigan paralizadas las industrias y que se pueda abastecer a la estación de servicio de GNC. Digo, con todo ese panorama, con un gobierno que ha tenido puebladas en Misiones, que por suerte se resolvió anoche, con un presidente que no para de viajar al exterior, que da recitales en un estadio, que presenta el libro y que da recitales, que va a imitar presidentes extranjeros, como recién contaba Joseph Bosch, al exterior, que se ha pasado gran parte de su gestión viajando por el exterior, con un gobierno que en medio de la crisis de Misiones, en medio de la crisis del gas, en medio de la caída de la industria, de los despidos, tiene un gabinete entero a las 11 de la mañana desayunando en un bar de Buenos Aires sacándose selfies. A un gobierno que tiene miles y miles de kilos de comida guardado cuando hay comedores que no reciben guita. Bueno, con todo ese escenario, el gobierno tiene una aceptación muy alta. Es realmente un caso paradigmático. Digo, yo, si estuviese del otro lado y si fuese parte del peronismo o del PRO, de Juntos por el Cambio, pensaría, che, qué malos fuimos, ¿no? Qué malos fuimos para que un gobierno que es un desastre, porque es un desastre, y ojalá lo revierta y este gobierno termine siendo el mejor gobierno de la historia. Pero la realidad es que hasta ahora no tiene absolutamente nada para mostrar, más que insensibilidad, más que malos números de su economía, más que un presidente que cuando le preguntan por la gente que no llega a fin de mes dice, no es verdad, pues si no estarían muertos. Digo, más que eso no muestra. Digo, un gobierno que tiene una canciller que dice las barbaridades que dice, que compara la homosexualidad con tener piojos, que dice que los chinos son todos iguales, que abre frentes de batallas permanentes con mandatarios de otros países, como pasó con Pedro Sánchez, y que parecía que la única preocupación del presidente es sacarse fotos con líderes empresarios del mundo y decir que genera un terremoto donde va. Tiene una aceptación todavía muy alta. Después hay algunas encuestas que hablan de que esa imagen ya cayó y que está abajo de los 50 puntos, y hay otras que dicen que está en 57 como Poliarquía, que dice que tiene una aceptación del 57%. Y esos números de Poliarquía ubican en los jóvenes de 16 a 25 años y los mayores de 60 como los dos pilares de esa imagen de Javier Milei. Es decir, ¿quiénes sostienen la popularidad actual del presidente en gran medida? Bueno, los pibes, hasta hace un tiempo patrimonio del kirchnerismo, ese voto joven, ¿no? Esos chicos que coincidían y militaban para el kirchnerismo y que hoy respaldan un presidente de extrema derecha como Javier Milei, y los viejos a los que más no se los puede ajustar, porque si hay alguien que ha pagado el costo del ajuste no es la casta, son los viejos. Sin embargo, tiene un respaldo muy alto el presidente. Por eso creo que la clase política en general de la Argentina tiene que hacerse un replanteo muy profundo, una autocrítica muy fuerte, porque el derivado de los fracasos de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, de Sergio Massa, de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, de Patricia Bullrich, que hoy es parte del gobierno. Bueno, el derivado de esos fracasos es hoy este presidente con estos números, con estas declaraciones desopilantes, repudiables en muchos casos, que igualmente logra una aceptación muy fuerte dentro de la sociedad argentina. Sí.